Bien, estamos dando comienzo a un nuevo estudio. Este nuevo estudio lo que persigue, lo que busca es que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de tener un panorama general de la escritura. El objetivo es que conozcan en líneas generales todo lo que la escritura contiene. La revelación bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, contiene revelación de parte de Dios acerca de los comienzos, incluso algo se llega a percibir desde de lo que fue antes que el tiempo fuese, antes que el tiempo existiese, lo que quizás se conoce como la eternidad pasada, y nos permite vislumbrar hasta el final de los tiempos, el nuevo cielo, la nueva tierra, y lo que conocemos, entendemos o definimos como para que podamos ubicarnos a qué nos referimos, como la eternidad futura. ¿Sí? La eternidad en sí es una sola cosa, pero para que tengamos algún tipo de comprensión de lo que se está hablando. Bueno, el objetivo es conocer todo el contenido de revelación y ver a través de un material que está disponible en internet. Ustedes si investigan y buscan lo pueden encontrar. No es un material propio, es realmente un material que es tan completo, tan realmente fiel a la palabra que no quise agregarle nada, sino aprovechar este espacio para que todos lo podamos compartir y sí quizá agregarle algunas otras cuestiones al momento de compartir, hablando, digamos, pero que nada atente contra el material que es perfecto, incluso está disponible, lo van a tener disponible en la página del Ministerio de Vivamos la Biblia. Bueno, no damos más vueltas, empezamos con lo que es este, este precioso recorrido que vamos a hacer a lo largo de la palabra, conscientes de algo, ¿sí? Y es algo que lo vamos a ver desde esta primer clase. Hay un eje, hay algo que va siendo el hilo conductor de todo el proceso de revelación y es Jesucristo, ¿sí? Empezamos entonces con esto. Bien, ¿con qué nos encontramos primero? Nos encontramos, tal como pueden ver en la plaquita, con este título en el principio, ¿sí? En el principio, el periodo creacional o creativo, como dice el material. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso nos transmite la palabra de Dios en el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios, el original Bereshit bara Elohim, realmente ese momento maravilloso en que todo llega a ser todo lo que nosotros conocemos, exceptuando obviamente el agente creador, que en este caso, y siempre lo fue, es Dios. Bueno, lo que tienen en esta primer placa es un detalle, un desarrollo de lo que son los 6 días de la creación y el séptimo día en el que todo es acabado, ve Dios que es bueno y descansa, instituyendo quizá esto, no quizá, instituyendo esto que luego fue una ordenanza para el pueblo judío, que es el Sabbat. Nos encontramos con Génesis 1, 3 al 5, aparece la luz es separada de las tinieblas. Es importante ver esto estamos hablando de la creación, de lo que se percibe, de lo que se conoce, pero tanto la luz como las tinieblas terminan siendo instrumentos, herramientas que Dios usa para ilustrar muchas de las enseñanzas que a lo largo de la escritura nosotros como su pueblo, como sus hijos, recibimos. La luz y las tinieblas, ese es el trabajo creacional del primer día. Luego tenemos el firmamento, las aguas de arriba, las aguas de abajo, Génesis 1 del 6 al 8. En el tercer día tenemos la tierra y los mares separados, ¿sí? Ya había una separación entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. El tercer día surge la tierra, el Señor ordena, y se separa el mar de la tierra. Ahí es donde el Señor crea hierbas, árboles y la vegetación. En el cuarto día, Sol y la Luna
señalados como los astros que van a ser nuestra lumbrera y que van a definir nuestro día y nuestra noche, ¿sí? Aunque yo hasta el día de hoy me sigo sorprendiendo y me quedo mirando como un niño cuando veo la luna de día, que se la puede percibir en muchos momentos, al satélite que tenemos aquí en la Tierra, pero es quizá el, podríamos decir, el símbolo más clásico de la noche, ¿sí? Uno piensa en en la luna, piensa en la noche, piensa en el sol, piensa en el día. En el quinto día, reptiles, ánimas vivientes en las aguas, en las aves, nos encontramos Génesis 1, 24 y 25. Y después en el sexto día, las bestias, serpientes, animales de tierra y la creación de la raza humana, la creación del primer hombre. Llega el séptimo día, vio Dios que era bueno y descansó. Cuestiones para responder y quizá que siempre son dudas que pueden surgirnos. Hay distintas posiciones respecto a los días de la creación. Vamos a encontrarnos con muchos enseñadores de peso, enseñadores 100% respetables, enseñadores a quienes o de quienes nosotros aprendemos muchísimo y podemos seguir haciéndolo y debemos seguir acudiendo a ellos como fuente de consulta porque son maestros que el Señor utiliza para instruirnos, que entienden de que son periodos de tiempo, no entienden los días como lo entendemos nosotros, como un día literal. Otros que hablan de una grieta, un periodo indefinido de tiempo entre Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Génesis 1.2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y ahí meten la rebelión de Satanás y otras cuestiones que generó este desorden que se lee en el capítulo 1, verso 2. Y luego está la posición que es la que en este estudio asumimos, sin atentar contra otra posición, sin desmerecer otra posición, sin decir que desechen otra enseñanza, pero la posición que tenemos en este estudio es que los días de Génesis capítulo 1 son días literales, días de 24 horas, días tal como se enseña en la escritura y como se describe en la escritura. Creo firmemente que todo sucedió en 6 días, no en 6 periodos indefinidos de tiempo, ni en 6 eras. Creo firmemente que son 6 días. Hay una justificación y hay una base para eso. En otro momento podemos armar un videito para explicar el porqué de esto. Los invito, por ejemplo, a leer lo que MacArthur tiene para comentar acerca de esto, lo que Evis Carballosa tiene para comentar acerca de esto en su libro Génesis. Hay mucho, no que ellos sean referentes o carentes de error, ¿sí? Pero seguramente ellos, y ya lo han hecho, y lo pueden leer ustedes en sus libros, tienen una explicación mucho más amplia de las que yo les podría dar ahora en unos breves segundos. Pero bueno, acá nos encontramos en el tiempo de la creación. Lo primero que nos relata la palabra de Dios en Génesis capítulo 1 es la creación de los cielos y de la tierra, llegando al final del capítulo 1 con el relato de la creación, breve relato de la creación del hombre, de la creación de la raza humana. Seguimos avanzando, la segunda diapositiva. La creación del hombre, Génesis 1.27 hasta el capítulo 2.7. El capítulo 2 es, para que lo sepan, quizá entender, es un zoom. Es un zoom en lo que sucede en el sexto día de la creación. Y también nos incluye algunos de los eventos que sucedieron después. Pero se comprende mejor cómo fue el proceso, cómo sucedió esto de que Dios crea las bestias y crea el hombre, ciertas tareas que tuvo que realizar el hombre desde el momento que fue creado, luego cómo Dios ve de que no es bueno que el hombre esté solo, crea a la mujer, ya sabemos cómo es el relato, lean, los invito a hacerlo, y luego llega el capítulo 3 con, podremos decir, el primer escenario triste que nos presenta la palabra de Dios. El capítulo 3 nos presenta al tentador, a los tentados cayendo y al Señor estableciendo esta
primer promesa mesiánica. Ahí Génesis capítulo 3, verso 15, el protoevangelio, la primer promesa del Mesías que iba a venir. ¿Qué es lo que sucedió en este momento? Bueno, nos encontramos con el hombre que fue creado sin pecado, la mujer fue creada sin pecado. Ambos tenían la posibilidad de avanzar en sus vidas, desarrollarse sin ningún agente interno que atentara contra su capacidad volitiva, su capacidad de voluntad. Fue un agente externo el que hizo el ataque. El agente externo fue Satanás, pero en su interior no había nada que los inclinara hacia el mal. Lamentablemente, desde el momento en que el hombre peca, la situación cambia por completo. El mal se introduce en el mundo, ya estaba en el universo, porque la rebelión de Satanás tiene que ser previo a este escenario, previo a esta escena. Entonces, el mal ya se había introducido en el universo. ¿A través de quién? De este ángel que es Satanás, del lucero, de este ángel de luz, este querubín protector, este del cual nos relata Ezequiel e Isaías, que tenía un lugar privilegiado en los cielos. Bueno, él es el que se llena de orgullo, quiso ocupar el lugar del Altísimo, quiso ser como el Altísimo, y de esa forma él introduce el mal en el universo. Por su accionar, este agente externo al hombre, con la tentación presentada a la raza humana, termina haciéndolos caer. No quita esto la responsabilidad de la raza humana. El hombre fue responsable, por eso las consecuencias son del hombre. O sea, sí es cierto, el infierno está preparado para Satanás y sus ángeles, pero también Dios manda al infierno al hombre, a la raza humana, lo que implica de que el hombre es responsable independientemente que fue un agente externo el que atacó. Primero, el hombre podría no haber cedido, el hombre podría no haber caído y la historia hubiera sido distinta, pero así fue. El Señor nos relata cómo sucedió, llega el pecado, se introduce el pecado, la paga del pecado nos enseña Romanos que es la muerte, hay una separación, hay una enemistad entre Dios y los hombres, ahí lo tenemos graficado con esta caída, este abismo que se abre, que rompe la comunión con Dios. Llega la maldición y llega la promesa mesiánica que establece la victoria, el pisar la cabeza de la serpiente es la victoria sobre el poder de la serpiente, pero iba a haber sufrimiento, la serpiente llega a propinar un ataque, llega a morder a aquel que le estaba pisando la cabeza en su talón, es una figura, realmente ilustra lo que sucedió porque en la cruz sucedió algo terrible. Sí, es cierto, se venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte y se nos otorgó la posibilidad de la reconciliación con el Padre. Sin embargo, la ira de Dios recayó sobre el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Pero bueno, tenemos entonces aquí en esta gráfica ilustrada entonces la primer dispensación edénica de la inocencia, la pueden definir como ustedes quieran. Esto de las dispensaciones tenemos que entenderlo y para cerrar ya este tiempo vamos a tratar de hacer videitos de 15 minutos. Lo que me gustaría que comprendamos es esto. Aunque sí comparto esta visión, vamos a ponerle el título, aunque no me gusta, dispensacional de la lectura bíblica, me gustaría que nos quede bien en claro de que esto no es como un gráfico o como está acá graficado. No es que un día se terminó una dispensación y desde ese día ya no pasó nada más y todo cambió y ahora arrancamos con otra administración. Estamos hablando del trato de Dios con los hombres, estamos hablando de personas, hay tiempos, hay transiciones, hay periodos, no sucede todo de un día para el otro, quizá la dispensación que produce un cambio rotundo y sí marcado en un solo día es la de la inocencia y la que sigue, ¿sí? Porque ni bien se introduce el pecado en el mundo, algo cambia en el escenario de la tierra. Nos encontramos con el hombre creado con inocencia, sin mal, sin maldad, sin malicia.
caminaba desnudo y no era consciente de que había algo errado en esto, porque no tenía pensamientos impuros, no se generaban en él pensamientos impuros, no había nada en la humanidad que los inclinara hacia el mal, como si nos encontramos en Génesis capítulo 6, que el corazón del hombre estaba de continuo inclinado hacia el mal. Pero bueno, no sucedía esto. El escenario era otro, el hombre fue llamado a reinar, el hombre fue llamado a establecerse como el que iba a regir sobre aquel precioso escenario de creación que Dios había preparado. Luego del pecado, luego de la caída, la inocencia ya no existe más, el hombre ya dejó de ser inocente y conocía las cosas que estaban mal. Cambia rotundamente todo, se rompe la relación con Dios y se inicia a través de la promesa mesiánica de Génesis capítulo 3, verso 15, la línea de Cristo, esta línea roja que está graficada acá, la línea mesiánica, la línea que tiene una vista claramente definida, un horizonte definido en la cruz de Cristo. Hasta acá con esta primera clase.